Salvador del Solar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar esta mañana aquí en TV Perú. Con mucho gusto, buenos días. Bueno, esta va a ser una semana, digamos, difícil para el Ejecutivo porque en el Congreso hay dos situaciones que van a tener que enfrentar. En primer lugar, va a tener que la ministra de Educación, Flor Pablo, que responder a 29 preguntas en este pliego interpelatorio, respecto principalmente por los errores que se han encontrado en los textos escolares. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad ya he adelantado un poco, pero persiste en eso. Sí, yo creo que no se trata necesariamente de una semana difícil. La posición del Ejecutivo es bastante clara, tanto en el caso que menciona Julio de la interpelación a la ministra de Educación, donde es muy claro que no hay un problema con los textos en sí mismos, sino con unos links, con unos hipervínculos que están citados en los textos, con contenidos que deben ser variados. Y hay una comisión con representantes de múltiples sectores de la sociedad civil, de orientaciones políticas, para hacer esta revisión. Esto ya fue aclarado. A nosotros nos parece que no deberíamos desviar energía de educación, que tiene un trabajo crucial para nuestro país, en ir al Congreso a responder una cantidad de preguntas que consideramos han sido aclaradas, porque la ministra fue ya a la comisión del Congreso, pero además que se forme una comisión de 120 días para revisar el trabajo de todos los ministros y ministras anteriores. Consideramos que es poner en jaque a la educación, que es someter a la educación a un estado de interpelación permanente, en lugar de que la ministra esté trabajando con sus equipos en mejorar la educación de todos los peruanos, que es nuestra obligación. El presidente de la República incluso ha señalado que se estaría politizando la educación para atacar al Ejecutivo. Se está aprovechando que hay sectores conservadores en la sociedad que se escandalizan con el hecho de que haya una educación sexual integral, que es indispensable para la vida de los peruanos y para el futuro que estamos construyendo de cara al Bicentenario. Tenemos todavía porcentajes demasiado elevados de embarazos adolescentes, embarazos no buscados, que son consecuencia de no tener información y hacen que una infinidad de niñas, el promedio que tenemos, si no me equivoco, es alrededor de 12.4, 12.6 porcentaje de nuestras adolescentes que quedan embarazadas, pero ese es el promedio. Hay zonas en nuestro país donde este promedio está arriba del 30%. Estamos hablando de casi una de 3 chicas que termina embarazada por no haber tenido una educación sexual apropiada. Si el contenido de los hipervínculos puede ser revisado, revisémoslo. Pero que sea la tercera ministra que es llevada a interpelación durante este quinquenio, que haya una comisión que quiera revisar todos los textos por un tema que tiene que ver con algo fundamental como la educación sexual integral, nos parece que es querer favorecer a ese electorado conservador y estar usando eso políticamente para atacar al gobierno, como ha hecho el presidente, cuando deberíamos orientar nuestras energías en algo constructivo. Los principales países líderes en, digamos, políticas de educación, Singapur, por ejemplo, están preocupados por cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de la currícula educativa, de tal manera que la tecnología también sea un elemento que contribuya al desarrollo de los jóvenes. Y aquí nosotros estamos discutiendo con, por ejemplo, estas campañas sobre la ideología de género y cosas por el estilo que surgen. Es decir, los debates están totalmente distantes de lo que realmente debería ser nuestra preocupación. Julio, los ciudadanos del Perú del futuro que son formados en nuestras escuelas son personas que tienen que tener capacidad autocrítica, que tienen que tener una preocupación por el medio ambiente, que tienen que preocuparse por el bien común, que tienen que tener una vocación por la excelencia. Todo lo que estoy mencionando, así como una perspectiva intercultural en un país como el nuestro, son los diferentes enfoques que son la base de nuestro currículo. Entre esos enfoques, que son 7, está el enfoque de igualdad de género. Es uno. Es crucial para que haya igualdad entre mujeres y entre hombres, para que haya una educación libre de estereotipos. Por motivaciones políticas de grupos ultraconservadores hay una fijación, una obsesión con el tema de igualdad de género y con el tema de educación sexual. Los países del futuro, los países desarrollados como el que queremos construir para nuestro Perú, se basan en esos principios y no puede ser que nos estén arrastrando una y otra vez por estas razones políticas, evitando que las niñas y los niños del Perú tengan una educación plena y se conviertan en los ciudadanos de ese país del Bicentenario. Ahora, ese es el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo y por otro lado, puntualmente el Ministerio de Educación ya incluso está modificando las formas de evaluación y está implementando una serie de políticas que sin duda son una señal importante de avance. Pero ¿qué pasa con los profesores? ¿Qué necesitamos hacer para que los profesores entiendan que tienen que formar parte de esto? Y se lo comento en particular por un caso que ha llamado mucho la atención. En el Colegio San José de Chiclayo, un profesor ha golpeado con una madera a un alumno tratando de llamarle la atención y le ha fracturado el brazo. Ahorita este profesor está no habido, ¿no? Esto ha sucedido en Chiclayo. Pero, ¿qué está pasando, no? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no siga pasando en nuestras aulas? Bueno, esto es un caso inaceptable.
No se puede generalizar el comportamiento de todos los maestros del Perú a partir de este caso, pero este caso es inaceptable. Lo que decía, estamos formando jóvenes con capacidad autocrítica, con la capacidad de preguntar, de cuestionar a los maestros, y los maestros tienen que tener la capacidad de responder a esos cuestionamientos. Y si hay problemas de comportamiento, existen múltiples herramientas para manejarlos y de ninguna manera la violencia. Esto es totalmente inaceptable, ¿no? Esperemos que la Fiscalía actúe con toda la firmeza del caso también para dar con el paradero de esta persona, porque ya deviene en un delito en realidad lo que ha cometido. Totalmente. Ahora, no solamente el tema de educación y esta interpelación por tercera vez, ¿no?, a una ministra de Educación, en este caso, va a ser materia de, digamos, de discusión en el Congreso. También lo que ha sucedido con la convocatoria para hoy a las 3 de la tarde del ministro del Interior, Carlos Morán, y quien tiene que ir acompañado además de las máximas autoridades de la Policía Nacional para responder si es que aplicaron o no adecuadamente el protocolo de intervención en la casa de Alan García cuando se tuvo que ejecutar esta orden de detención preliminar. Es el mismo caso. Tenemos un desafío de inseguridad contra el que estamos combatiendo para dar mayor seguridad a los peruanos y tanto el ministro del Interior como el director general de la Policía están siendo llamados una vez más al Congreso para dar explicaciones respecto de si se cumplió adecuadamente el protocolo en la detención preliminar del expresidente Alan García. Creemos que es bastante claro lo que sucedió y lo digo nuevamente, con el mayor respeto por un hecho tan doloroso como el que ocurrió. Lo que ocurrió fue una decisión personalísima del expresidente García. Él tomó esa decisión, ha quedado muy claro por la carta que dejó, por las imágenes que hemos visto donde el expresidente tenía un arma en la mano, de que él había tomado esa decisión anticipadamente. Si la justicia lo buscaba, iba a tomar esa decisión. Ahora se pretende señalar que en el Ministerio del Interior, que en la policía, ha habido comportamientos inadecuados que podrían haber llevado a la muerte del exmandatario. Claramente no es así. O sea, no distraigamos la atención, no confundamos a los peruanos y no desperdiciemos energías respecto de hechos que han quedado bastante claros cuando tenemos que combatir contra la inseguridad. Incluso en algún momento se ha deslizado la idea de que Carlos Harvey Colchado, el general que participó también, que tiene que ver con este trabajo que desarrolla la policía, tendría algún tipo de responsabilidad o quisieran, digamos, darle cierto rol de responsabilidad para tratar de apartarlo de las funciones que cumple. En absoluto. Ha habido un trabajo muy bien hecho, se ha explicado con total claridad y se va a volver a explicar, porque nunca ninguno de nuestros ministros va a negarse a acudir al llamado del Congreso. Aquello sobre lo que queremos llamar la atención es que tenemos mucho trabajo que hacer para este Perú que estamos transformando, que lo estamos transformando por la reforma de justicia, por la indispensable reforma política que hasta ahora no tiene el impulso que necesitaríamos que tuviera en el Congreso, y sin embargo, tanto la energía del Ejecutivo como la del propio Congreso está siendo desviada en estos asuntos que no deberían desviar nuestra atención. El presidente en declaraciones ha dicho que el Parlamento debe debatir con celeridad la reforma política y la reforma de la justicia también es otro elemento importante. Ahora hay una posición de parte suya y de parte también del presidente respecto de estas dos interpelaciones a dos ministros. ¿Considera que hay un ánimo, un afán por parte del Legislativo de incrementar esta confrontación con el Ejecutivo? Yo no diría que hay un ánimo de llevar a la confrontación. Sí creo, como dice el presidente, que hay sectores dentro del Parlamento, sectores dentro incluso de algunas bancadas del Parlamento, que pretenden beneficiarse políticamente de este voto ultraconservador en el caso de la educación. Creemos que es irresponsable que no dejemos trabajar a la ministra de Educación. Lo mismo ocurre respecto a lo que no es una interpelación, si es un llamado a una comisión con el ministro del Interior, es un segundo llamado para esclarecer hechos que están claros. Y entonces estamos desviando nuestras energías. Podemos hacer junto con el Congreso grandes cambios por este país. La sociedad está clamando porque cambiemos las reglas de la política, porque no se siente representada por este Congreso, no se siente satisfecha con cómo funciona la política. Para eso tenemos una reforma política que está en manos del Congreso. He hecho una invitación y la reitero. Trabajemos juntos con el Congreso, prioricemos nuestras energías, demos señales a la sociedad de que queremos cambiar esta situación. Todo lo que está pasando, toda esta revisión que hace la justicia de la corrupción, que ha tenido que ver con quienes han presidido nuestro país desde el año 85 para acá. Los casos son diferentes y cada uno tiene que ser visto independientemente, pero lo cierto es que tenemos la oportunidad de cambiar y no estamos dando señales suficientes de ir en esa dirección. En algún momento usted ha dicho, la ciudadanía debe tener claro quiénes estamos apostando por cambiar este país, quiénes estamos dando el respaldo a la justicia para hacer otro país rumbo al bicentenario. Sin embargo, las decisiones o las cosas que vienen dándose en el Congreso ayudarían a ese propósito. Le pediría que
nos vayamos a una pausa para luego volver con la respuesta a esta pregunta. Volvemos en segundos aquí en TV Perú Noticias. TV Perú, somos todos. En Junta Médica hablamos de la psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que provoca inflamación y descamación. Además, conozca los riesgos que produce la radiación ultravioleta y cómo proteger nuestra piel. Junta Médica de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Prevenir es de mamás y es la mejor forma de cuidar a tu familia. Por eso presentamos el nuevo Primor Defensas. El único con vitaminas A, D, K y antioxidantes que contribuyen a la protección del sistema inmunológico. Además, está avalado por la Sociedad Peruana de Nutrición. Para prevenir todos los días en todas tus comidas. Primor Defensas. Sanos y fuertes todos los días. Primor, una familia que cuida a tu familia. ¿Cabezón por los gastos? Tranquilo, Trome te trae la ayudita que tanto esperabas. Con la cartilla regalona. Reclama hoy tu cartilla con tu diario Trome y gana hasta 10.000 soles sin sorteos. Para ganar, recuerda tus cupones y pégalos en tu cartilla. Completa una de las columnas y reclama tu premio al instante. A más cartillas, más opciones de ganar. Trome siempre te da más. Machu Picchu, una maravilla del mundo. Eleva tu espíritu, conecta tu interior y vive la magia. Agua Cielo colabora en convertir a Machu Picchu en modelo de ciudad sostenible para Latinoamérica. Agua Cielo y el Perú, orgullosos protectores de Machu Picchu. Chimango Lares y FH Medina presentan Un Canto para Mamá. Viernes 10 de mayo, Gran Teatro Nacional, 7 de la noche. Concierto de gala junto al violín de los Andes, Chimango Lares. La novia del Perú, Amanda Portales. El Puquiano de Oro, Edwin Montoya, Gregorio Maldonado. Y Raíces de Jauja Sinfónico. En una edición especial con artistas de la Sinfónica. Canto y música del Perú profundo para mamá. Entradas a la venta. Este programa llegó a ustedes gracias a Financiera Credinca. Muy bien, estamos de vuelta, conversamos con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Bueno, y su punto de vista era interesante, ¿no? Porque invoca a la ciudadanía que tenga claro quiénes están realmente del lado de apoyo a la justicia y de apoyo a las reformas que tenemos que hacer en nuestro país para llegar al bicentenario con un escenario distinto. Así es. Hemos propuesto una reforma de la justicia, estamos cambiando un Consejo Nacional de la Magistratura que claramente había sido infiltrado por mafias, por una nueva Junta Nacional de Justicia que está por conformarse. Esta Junta tiene el poder de designar o de remover a jueces y fiscales, es fundamental, son esas las personas que van a administrar justicia, estamos cambiando por ahí. Respecto de la reforma política, estamos queriendo que haya partidos políticos en los que la ciudadanía se sienta de verdad representada. Estamos queriendo, por ejemplo, que respecto de la inmunidad parlamentaria, hemos visto los meses que ha tardado el Parlamento finalmente, a pesar de los pedidos del Poder Judicial, de levantar la inmunidad del hoy excongresista Edwin Donaire. No ha habido. ¿Y qué propone la reforma política? La reforma política propone, como en otros países de la región, que no sea el propio Parlamento el que revise los temas de inmunidad, sino que sea la Corte Suprema. Que no haya espíritu de cuerpo, que no haya lugar al cálculo político. El cálculo político, el espíritu de cuerpo, abona en favor de la desconfianza que la ciudadanía viene alimentando respecto del Parlamento y respecto de la política en general. Tenemos junto con el Parlamento la posibilidad, ya está en la mesa del Congreso, la posibilidad de cambiar las reglas gracias al trabajo de una comisión de expertos que ha hecho un gran trabajo. Y hay un margen para discutir, por supuesto que sí, pero tenemos la posibilidad de decirle a la gente, estamos cambiando las reglas para tener un sistema transparente, donde el financiamiento ilegal sea un delito, donde ya no haya voto preferencial, donde una persona con financiamiento, quién sabe de dónde, que podría ser de la minería ilegal, de la tala ilegal, del narcotráfico, se cuele en un partido y gane muchos votos porque invirtió en una campaña con su propio número. Ya no, ahora los partidos van a tener que elegir en unas primarias, en unas elecciones previas, en orden, quiénes son los más votados por la gente. Y además
de manera que haya paridad. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Estamos renovando la política, tenemos la opción de renovarla. La gente ahora está cansada. Escuchemos a la gente. Claro, y otra de la mirada que tiene también la sociedad es que cuando uno mira a los partidos políticos tradicionales termina encontrándose con situaciones que, llama la atención porque estamos viendo las consecuencias de incluso el partido político, el APRA, por ejemplo, y la relación directa del líder que se quita la vida luego de que la justicia se acercara a sus puertas, como usted lo ha señalado, y otras cosas por el estilo. Es decir, vamos a tener que aceptar que hayan más partidos políticos que probablemente tengan determinada situación complicada o deberíamos tener solo 2 o 3. No, la reforma política lo que facilita es mayor competencia. Hoy no es fácil, nada fácil, conformar un partido político que pueda participar en elecciones nacionales. Y cuando hablamos de partidos tradicionales, es decir, los partidos tradicionales tienen la oportunidad de fortalecerse gracias a la reforma política, de volver a conectar con la gente. Hay partidos tradicionales que tienen una gran oportunidad, que han tenido buenos resultados en las últimas municipales y regionales, que tienen una imagen adecuadamente limpia, que corresponde a su propia historia. Hay lugar para partidos nuevos, pero la reforma política no busca que desaparezcan los tradicionales, sino que se conecten con la gente. Hoy es como si fuera un club cerrado. Si no llegaste al casi 1 millón de firmas, 800.000 firmas, no puedes participar. Y un club cerrado donde justo los líderes de estos partidos políticos terminan siendo los que están ahora acusados por la Fiscalía ante el sistema de justicia, con graves acusaciones. Abramos las puertas para que con 12.000, 14.000 militantes en 3 regiones como mínimo, no es una cantidad para nada inalcanzable, nuevos partidos puedan existir y nosotros como electores tengamos un menú que nos parezca más adecuado para elegir. Ahora, el presidente también se ha pronunciado y ha pedido que el Congreso tome con celeridad este caso, esta discusión sobre la reforma política y la reforma de la justicia que tienen que ir de la mano para de una vez cambiar las reglas de juego y tratar de orientarnos hacia un país diferente rumbo al Bicentenario, que ese es un poco el propósito. Y por otro lado, hay, digamos, ¿o considera usted que el Congreso tiene la disposición para lograr dicho propósito, que están en condiciones para permitir que realmente esta reforma se pueda implementar? Porque ya nos gana el tiempo y para llegar a nuevas elecciones en el 2021 se necesitan ya tener las reglas para convocar a estos nuevos procesos electorales. Así es. Yo creo que hay que reconocer que el Congreso ha ido viendo la reforma de justicia, no con la velocidad que nos hubiera gustado, pero es cierto que se ha trabajado, que se han aprobado algunas normas, que otras están listas para pasar al Pleno, pero ahora con la reforma política, como mencionas, tenemos que hacer algunos cambios a la Constitución que si no se hacen en esta legislatura, no podrán ofrecer nuevas reglas para las elecciones del 21. Entonces, sí, yo invoco nuevamente al Congreso, démosle la prioridad a la reforma política y trabajemos juntos para ese país que estamos cambiando. Comenzando la semana pasada, el día miércoles, que fue el Día del Trabajo, hemos anunciado, después de casi 20 años, un reajuste a las pensiones de los jubilados de la Ley 19.990. Han tenido que esperar casi 2 décadas para un reajuste en el cual alrededor de 500.000 de personas por fin ven en algo elevadas sus pensiones, especialmente los 250.000 que ganan menos. Eso es un cambio que se puede hacer gracias a que hemos recaudado un poco mejor en el año 2018. Y para recaudar todavía mejor el día de hoy en el peruano está el decreto supremo que establece las condiciones de forma y de fondo para que pueda volver a entrar en vigencia la ley antielusiva. Una ley que puede permitir que nuestro país pueda recaudar entre 2.400, 2.500 y quizás más de 6.000 millones de soles por año para poder trabajar por los peruanos. El Congreso tiene también una norma que está discutiendo sobre la antielusiva. Nosotros dimos un plazo prudencial para que esa norma pueda salir. Como no ha salido, ya sale hoy el decreto supremo. Estamos trabajando para transformar este país. Estamos yendo para adelante, cambiando la justicia, cambiando la política, haciendo que la economía crezca. La semana pasada hemos anunciado el contrato con la empresa Tullow para que pueda haber exploración en el mar del norte del Perú, en Tumbes. Y esta misma empresa está evaluando ahora también participar en una inversión de alrededor de 3.000 millones de soles. Seguimos avanzando, seguimos trabajando y el Congreso puede sumarse a este trabajo. Lo mejor que podríamos hacer por el Perú, el Congreso y el Ejecutivo,
es impulsar la reforma política, es dar señales a toda la ciudadanía de que queremos cambiar nuestro país. La invitación está hecha, la reforma ha sido trabajada, está en el Congreso y tenemos la posibilidad de darle mucha mayor prioridad que la que le estamos dando todavía. Y cuando hablamos de la reforma del Estado, estamos hablando de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo y el gabinete que usted está dirigiendo está haciendo lo necesario para impulsar lo que nos acaba de mencionar. Por otro lado, el presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, ha dado cuenta también del esfuerzo que se viene haciendo para dar señales claras de esta lucha que se tiene contra la corrupción, que es uno de los principales flagelos que afecta a nuestro tejido social. Y en el Congreso tiene que suceder lo mismo, un tanto que las cosas se ponen medio complicadas para decir lo mismo respecto del Parlamento. Y se viene ahora la elección de un nuevo presidente del Congreso, donde incluso se refiere que podría ser la señora Bartra o la señora Chacón quienes podrían tentar a ser presidentes del Congreso. ¿Usted cree que hay las condiciones para que el Congreso, de ser el caso que alguna de ellas sea elegida, suficientes para impulsar realmente esta reforma que necesitamos? Es cierto, aunque todavía es temprano para hablar de la nueva mesa directiva del Congreso, viene en el calendario la nueva elección. Y nosotros esperamos que independientemente de quien salga elegido, se mantenga la vocación de darle prioridad a la reforma política. Tenemos toda la conciencia de que esta reforma y la de justicia son importantes y aprovecho tu pregunta, Julio, para mencionar que el compromiso del gobierno del presidente Vizcarra con la justicia, con la lucha contra la corrupción, es absolutamente firme. Esa es la razón por la cual, además del presupuesto que se asignó al Ministerio Público, se asignaron ya más de 24 millones de soles adicionales y se ha recibido un pedido adicional por parte de la Fiscal de la Nación que se está estudiando con el cuidado del caso para que no deje de haber los recursos. El propio Ministerio Público cuenta con todo su presupuesto anual y también con cierta flexibilidad para anticiparlo si lo necesita, pero estamos estudiando con cuidado este pedido adicional porque creemos que la lucha contra la corrupción no se puede detener y el compromiso del gobierno es absoluto en ese sentido. Ahora, siempre se ha dicho, yo quisiera pedirle también con total claridad que nos diga si existe algún tipo de relación, de vinculación del Ejecutivo respecto de las decisiones que se toman en el sistema de justicia. La liberación, por ejemplo, de los hermanos Chávez Sotelo ha creado suspicacias en decir que en el marco de las negociaciones por el tema de las Bambas los han soltado para que esto facilite las negociaciones. ¿Algo existe de relación en ello? En absoluto, y aprovecho tu pregunta para descartarlo totalmente. Parte de lo que tenemos que hacer los peruanos, decían, hay que explicarle a los comuneros de Fuerabamba, en Chalhuahuacho, que el Estado son tres entidades independientes donde el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia sobre el Legislativo, el Ejecutivo ninguna incidencia tampoco sobre el Poder Judicial. Esto es así, pero no solo para los comuneros de Chalhuahuacho, para todos los peruanos. Me parece que con mala intención últimamente se está pretendiendo confundir a la ciudadanía. No hay ninguna injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. No hay ninguna voluntad de interferir. Obviamente la salida de los hermanos Chávez por disposición de una corte en Apurímac va en contra de los deseos del Ejecutivo de que se haga justicia en ese caso. Pero nosotros respetamos esa autonomía. Ya manifestamos que no estamos de acuerdo con ese fallo. Ya el procurador del Ministerio del Interior invocó al Ministerio Público a que lo apele. Pero no hay ninguna injerencia. Se pretende decir que tenemos una injerencia, eso corresponde a una visión no democrática de la sociedad y de la política, que no es la que adelanta este gobierno. Pero las negociaciones, las conversaciones en el caso de las Bambas continúan. Las negociaciones continúan, no estamos hablando solamente del distrito de Chalhuahuacho, hablamos de toda la provincia de Cotabambas, sí. Hablamos también de la provincia de Chumbivilcas en el Cusco, de la provincia de Espinar, de Paruro. Estamos avanzando conversaciones que tienen que ver con el tema que más nos importa, que es el desarrollo. Como parte de todas estas conversaciones, hay un fragmento de las conversaciones que tienen que ver con el caso de la comunidad de Fuerabamba, que también siguen avanzando, donde la propia comunidad continúa negociando con la empresa y el Estado va a acompañar estas negociaciones. Pero lo que estamos nosotros impulsando es el verdadero desarrollo de zonas que están cerca de estos activos estratégicos, como es el corredor minero, para que no tengamos conflictos y sigamos generando riqueza. Muy bien, bueno, le reitero el agradecimiento por acompañarnos esta mañana y conversar un poco de estos diferentes temas que son en realidad materia de preocupación de todos los peruanos. Muchas gracias. No quiero terminar esta conversación sin reiterar mi invocación al Congreso. Démosle el impulso que la reforma política necesita para que cambiemos nuestro país. La gente nos está pidiendo que demos señales claras de mayor transparencia, de mayor competencia, y eso está en manos en este momento del Congreso. Impulsemos la reforma política, prioricemos nuestras energías y no nos desgastemos en asuntos como los que tenemos esta semana que nos llevan para atrás. Somos un gobierno que quiere ir para adelante por nuestro país. Invitamos al Congreso a que nos acompañe en este esfuerzo. Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, ha estado conversando con nosotros esta mañana. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias en segundos.